Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Soy 4 Podcast. Gracias a todos por estar aquí conmigo hoy. Se les quiere mucho. ¿Cómo están ustedes, caballeros? Mis otros yoes, ¿cómo está Leito? El abuelo y Leo. Gracias por estar nuevamente conmigo acá. Bueno, nada, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro despertar. La semana pasada estuvimos conversando entre nosotros y dando testimonio de cómo ha sido nuestro inicio en el despertar espiritual. Todos intervinieron muy bien. Creo que se recuerdan de todo lo que hemos vivido. Fue bien emotivo el podcast de la semana pasada porque recordamos momentos que, aunque uno diga que no, lo mueven mucho. Allí hablamos un poco de nuestro inicio, cómo iniciábamos y cómo de alguna manera en algunos casos despertábamos. Esto es un proceso que es como un sub y baja, una montaña rusa. A veces avanza, a veces retrocede, pero bueno, esa es la dinámica de los procesos de despertar. En cada persona es diferente y en el nuestro, bueno, tanto altibajos como avances y retrocesos. Así que hoy vamos a hablar en esta segunda parte de las etapas por las que pasamos en el despertar espiritual. Así vamos a revisar lo que ellos nos contaron, lo que yo también les conté a ustedes, y lo relacionamos con estas etapas del despertar espiritual, que es importante mencionarlas, ¿no? Mencionarlas y bueno, de alguna manera ver un poco de qué trata cada punto. Hay diferentes criterios con relación a las etapas del despertar espiritual. Hay quienes las resumen en 3 etapas, otros en 5, yo he visto hasta 9. Bueno, X. Yo voy a dar una idea allí más o menos de acuerdo a lo que yo he experimentado y espero que les dé luz a aquellas personas que están atravesando momentos de despertar, momentos de incertidumbre o momentos difíciles de dolor. No sabemos en qué etapas están ustedes. Como les dije, yo estoy en un proceso actualmente de quiebre. Creo que todavía estoy en ese proceso de quiebre, aunque a veces avanzo un poquito, pero en ese proceso de quiebre. Así que bueno, ¿qué les parece si contamos un poco de cómo se vive, cómo se siente, cómo se experimenta esas etapas del despertar espiritual? ¿Qué te parece, Leito? Bueno, yo realmente de niño o antes de los 20 años, la etapa con la que me podría relacionar sería con la inquietud, con el vacío, que es cuando uno no es que estás en la crisis existencial de quién eres, etcétera, pero sí te sientes. A veces me sentía solo, me sentía triste y me preguntaba qué hacía yo ahí,
Probablemente los temas de las situaciones de dolor por las que uno atravesó cuando niño, ver peleas, ver situaciones que eran bien incómodas, y a veces uno jugando solo con sus amigos imaginarios, entonces uno se sentía muy solo. Y los miedos, esas son las relaciones que yo puedo tener con las etapas del despertar. Un niño creo que en general no, al menos que bueno, sea tocado antes de tiempo. Pero por lo general no, yo creo que uno se distrae mucho con tantas cosas y jugando que no experimentas así momentos de revelación. Sí recuerdo una vez algo extraño que me pasó, estaba yo muy niño. Solo se lo conté a mis hermanos y lloré mucho ese día. No me lo inventé, estoy seguro que lo viví. Estaba yo jugando en el marco de la puerta de mi habitación, ahí en el piso, jugando carritos, jugando con metras, algo de eso. Y en ese momento escuché una voz que me decía, adentro de mí pues, que me decía que buscara papel y lápiz para escribir. Busca papel y lápiz. La segunda vez dije yo, voy a buscar papel y lápiz. Busqué papel y lápiz. Y me quedé esperando para escribir. Me dijo, en un rato, en un momento, algo así, va a sonar el timbre. Entonces yo iba anotando. Va a sonar el timbre de la puerta. Tú vas a ir a abrir la puerta y vas a preguntar quién es. Y te van a preguntar por Alfredo. Tú le vas a decir que no está. Y te van a responder, claro que sí está. Llámame a tu hermano. Pasaron unos minutos y sonó el timbre. Entonces yo me timbré todo. Yo fui y pregunté, ¿quién es? Y me dicen, Alfredo. Llámame Alfredo. Y él no está. Claro que sí está. Coño, yo salí corriendo, porque yo lo había escrito. Yo salí corriendo, me metí en la cama, me puse a llorar, le dije a mi hermana y a mi hermano, mira lo que yo escribí. Yo no sé si ellos creyeron o no. Yo boté ese papel, lo rompí, lo boté y ahí me quedé llorando. ¿Pero qué pasó? ¿Quién llamó? ¿Por qué no abriste? Me decían. Y yo, no, estaban buscando a Alfredo, le decía yo. No entiendo eso. No digo que, ay, sí, un fantasma, no. Alguna persona fue buscando a mi hermano, pero a mí se me dijo lo que iba a suceder. Me negué a seguir escuchando. Dije, no quiero saber más de esto. Yo mismo, pues, me cerré esa puerta. ¿Quién quita y uno hubiese
podido escuchar espíritu, yo no sé. A mi abuela sí sentí que la tuve hasta, sé que era ella, la tuve, se me sentaba en la cama y sentía la cama como se me hundía y todo, y sabía que era ella. ¿Por qué? No me lo pregunten porque, pero yo sabía que era ella, mi abuela paterna. Estuvo conmigo, yo creo que un poco más allá de los 20, con Leo también, como hasta los 20 y pico. Hasta los 20 y pico. De resto, no tengo así ni experiencias sobrenaturales ni nada de eso. Eso. Por lo general eso. Dime algo tú, Leo, con todas las cosas que nos han pasado. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que yo me identifico en estas etapas con la etapa de la crisis, de la oscuridad. Es la etapa entre los 20 y los 40. Bueno, allí uno siente mucho miedo, mucha ansiedad, este, hay crisis existenciales. Los pecados te comen vivo, los errores que uno comete. Aprender a vivir con esas sombras son momentos son momentos a veces tormentosos, pero el ego los aplaca. Los aplaca porque el ego a veces se hace el sufrido y a veces se hace el valiente. Entonces uno cree que tiene a Dios agarrado por la chiva y no es así. Todo se está cocinando a fuego lento y uno no se da cuenta. Entonces uno anda de inconsciente cometiendo errores y haciendo daño a distintas personas. Bueno, uno se aleja también de Dios con los problemas que ya he contado. Y empiezas a vivir noches oscuras del alma. Se viven unas cuantas en el camino. Me recuerdo cuando tenía 22 años, algo así. Tuve mi primer carro, me duró 3 meses. Choqué, me volteé solo, nadie me chocó, yo solo, no sabía manejar. Y salí de imprudente por ahí, tenía 3 semanas con el carro y me volteé y choqué. Y en ese momento que estaba dando vueltas en el aire, me recuerdo que, bueno, ahí como decimos nosotros, arrugué y llamé a Dios. Y yo creo haber visto lo que vi.
yo vi no sé si me sugestioné o no sé. Yo vi como la figura pues de una persona pero de espalda, vestida de blanco, de espalda. La cara nunca se la vi. Obviamente yo estaba pidiéndole a Dios que me sacara de esa situación, porque mientras tú estás escuchando el ruido del carro, el techo rozando el piso, porque estaba al revés el carro, y uno bailando dentro del carro, dando golpes para todos lados, yo sabía que era una situación muy, muy incómoda, muy difícil, y después les voy a decir por qué incómoda y difícil y no de terror. No sentía que me iba a morir, pero sabía que las cosas estaban mal. Y pedí orden divino, pero yo veía que la persona no volteaba, no me volteaba a ver. Lo que sí sentí y vi fue como de repente la imagen que yo veía aquí dio la vuelta así. Nunca le vi la cara, pero sí volteó. Era como había como luz, entonces no se le veía el rostro. Pero sí vi que la mano hizo así. Ya yo digo que en el momento cumbre, pues, hizo así, guas. Como que me puso la mano como diciendo, vente. Y allí, ¡trax! Todo cesó. Todo cesó. Salí por la maleta del carro, porque era un Fiat 147 espacio. Salí por la maleta del carro. Y ahí me recogieron unos muchachos que venían pasando en su carro. Me fui a mi casa, avisé. Cuando regresé, bueno, todo el rollo de la policía, etcétera. Al día siguiente, el carro, yo había pedido que al de la grúa que lo dejara en mi casa, que no lo llevara al estacionamiento. Pagué para que eso pasara y me dejaron el carro en mi casa. Al día siguiente me quise montar en el carro, imposible montarme. No había manera, la puerta obviamente no entraba, no abría, y no sé si entré por la otra puerta o por la parte de atrás, pero yo me instalé en el mismo puesto donde yo estaba sentado manejando. Y de vaina me pude sentar allí. No había manera, porque el carro estaba tan apretado allí. Y yo dije, wow, de lo que me salvé. Entonces esa imagen la vi. Esa imagen la vi y se volteó y me extendió su mano. Esa fue la experiencia que tuve con ese accidente. Me sentí confiado porque recuerdo de mi amigo Leito estando paseando en el Cerro El Ávila. Se rebaló, nos rebalamos, pues me rebalé por una piedra y había una cascada. Y yo creo que debo haber rodado en la piedra hacia abajo, me pude haber matado ahí, sí. Tendría yo 13, 14 años. No, más, como 16. Y rodé por la piedra y había una cascada que pasaba así. Rodé por la piedra y un poquito más adelante me frené. Y como pude me retrocedí y salí, pero en el trayecto que me deslizaba por la piedra me pasó una película, como unas diapositivas así, rapidísimo, pero violento, de toda mi familia, todos, tíos, primos, yo no sé, yo había escuchado que eso pasaba, pero a mí me pasó. Pero fue muy, muy, muy rápido. Toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, toda la familia me pasó así violentamente. Y en ese momento sí sentí mucho miedo,
porque yo sabía que eso significaba algo. Ya yo había oído de eso, que cuando eso pasaba uno veía una película que te pasaba rápido. Entonces en ese momento sí me asusté mucho y orden divino otra vez. Desde pequeño siempre decimos esa frase. Y me frené y bueno, nada, y de ahí salí de ese momento. Entonces cuando ya estoy grande, que tengo el accidente en el carro, que el carro está dando vuelta, que yo sé que choqué contra la isla y salté y pasé para la otra vía y lo que me frenó fue un poste de luz. Cuando yo voy dando vuelta dentro del carro, yo estaba buscando, esperando la película, esperando el momento y como no sucedía, yo sabía que dentro de todo la cosa no estaba tan grave. Pero sin embargo no quería estar ahí y por eso pedí a Dios que me sacara esa situación y fue cuando vi esa imagen vestida de blanco, de espalda, que me extendió la mano y en lo que me extendió la mano, que yo intenté así como para agarrarla, ahí todo cesó. Cesó porque bueno, me frené contra el poste, etc. Esas son las experiencias así que hemos tenido nosotros en relación a estas etapas con las que nos podemos relacionar, de miedo, de ansiedad, de angustia. Y bueno, ahora Leonardo también ha experimentado muchas crisis y él sí ha pasado ya a la cuarta, quinta etapa que está. Ya no sentimos miedo ya estamos más tranquilos, estamos en paz. Lo que sí es que estamos ahora como más aislados. Estamos más aislados. Hasta en la casa uno se aísla, porque uno anda con la mente siempre dando vueltas. Pero el pánico lo ha sentido es él. Ese sí ha sentido miedo. En esta etapa de despertar, a él fue el que le tocó feo. Bueno, para mí, el despertar espiritual es un proceso interno de cambio muy profundo, donde la conciencia del alma, no del ego, despierta a raíz en nuestro caso, del dolor. Hay movimientos internos de crisis, de dolor, de revelaciones, de toda índole. No es un proceso lineal, es un proceso que va hacia arriba y hacia abajo. Te adelantas y a veces retrocedes. Es algo bastante loco, ¿no? Pero es eso, en el fondo es eso, es un proceso interno profundo de cambio en tu conciencia. Renaces en la conciencia crística y logras ver las cosas de una manera distinta, las percibes de manera distinta, tanto hacia ti como hacia los demás, las demás personas, el medio ambiente, el universo. Es un cambio total que a veces da miedo, pero es muy satisfactorio. Actualmente nos lo estamos gozando. Así que seguimos disfrutándolo. Hay una
leyendo la Biblia en estos días vi, y lo tengo por aquí, en Romanos 12:2. Jesús lo dijo, hablaba sobre transformarnos. Y Jesús decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay que hacer una renovación de nuestro entendimiento. Renaciendo en una conciencia nueva, en una conciencia de Dios, no en la conciencia del ego. Bueno, vamos a hablar de la primera etapa, la etapa del llamado, o también conocida como la etapa del vacío. Es ese momento en el que tú no le encuentras sentido a la vida, te sientes vacío y te preguntas, en mi caso, si lo que he hecho ha sido suficiente, qué sentido ha tenido. Entonces, bueno, nada, entras en crisis. Muchas personas acuden a psicólogos. Considero que cuando no puedes manejarlo bien y entras en crisis, lo correcto es que vayas a un psicólogo, que te atiendas con alguien que te dé pautas para superar eso. Yo decidí atravesar momentos de dolor, momentos de vacío solo, sobre todo cuando mi hija fallece. Creo que ese es uno de los momentos más duros, más difíciles. Hace año y medio experimenté algo similar, pero lo logré manejar. Entonces, bueno, nada, la gente acude a un psicólogo y bueno, ellos te dan las herramientas para que puedas suavizar la situación y buscarle una salida allí. Pero te sientes desencajado y creo que en mi caso el ego era el que no me dejaba pensar en la posibilidad de ir a un psicólogo. Ese llamado, ese vacío te lleva a mucha reflexión y hace que trasciendas al ego, porque todo es desde una perspectiva del ego. Logras trascender eso y logras ver la vida de una manera diferente, con otra profundidad. Entonces, superadas esas etapas de crisis en las que se te llama a que reflexiones y a que entres en una nueva conciencia, bueno, ahí nos encauzamos y empezamos a hacernos preguntas y a indagar y a buscar en todos lados menos donde tenemos que buscar. Escuchábamos audios y leíamos un poquito sobre budismo, que es muy interesante. A mí me parece interesante. La filosofía budista es muy interesante. Psicológicamente son unos duros. Pero no creen en Dios. Y yo sí. Entonces por ahí eso no me cuadró.
indagué un poquito con Kabbalah y aprendí varias cositas que me ayudaron bastante a comprender sobre todo la parte de el contrato del alma. Me pareció muy interesante, muy bonito, y comprender eso me sacó de ese dolor que comenté hace ratico, de hace año y medio más o menos. Saber sobre el contrato del alma en Kabbalah me ayudó mucho, El año pasado, más o menos hace un año y medio, me ayudó mucho en una situación de mucho dolor, muy similar a la muerte de mi hija. Sentí un dolor tan fuerte como ese, por haberme puesto lugar en mi psiqui cuando era niño. Esto lo hice después de haber leído un libro de Carl Jung, La sombra. Me puse a buscar mis sombras, me puse a buscar eso oscuro que uno no quiere reconocer. Y me hice como... No es una autohipnosis. Me fui atrás, algo bien profundo, y fue increíble porque ves la película completa como un observador en el momento, no estás dormido ni nada. Hay una técnica, voy a buscarla por ahí, después se las comento, pero en un estado muy consciente, reposado así en la cama, había algo que me inquietaba, hay una conducta que he tenido toda la vida, y quise saber cuál era el origen de esa conducta. Y me fui a buscarla atrás, el pasado. Y la encontré. Encontré el origen, encontré la raíz. Fue muy triste, muy doloroso. Y fue precisamente un rabino en YouTube el que me salvó de esa crisis con sus mensajes y me hizo ver que Dios siempre había estado ahí conmigo, que yo sabía todo lo que me iba a pasar, solo que lo había olvidado. Entonces fue muy interesante comprender esa parte del contrato del alma. Indaguen por ahí, es muy bonito, es muy interesante y es una verdad. Entonces me gusta mucho eso, pero ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces, bueno, me distancié un poquito de Kabbalah. Sin embargo, por ahí hay una Kabbalah que es la Kabbalah nazarena. Ellos sí reconocen a Jesús como el Mesías. O sea, es interesante porque ellos lo ven como que Jesús
traicionó a su pueblo, traicionó sus costumbres, traicionó todo. Ellos lo ven como un profeta, pero hasta ahí. Pero bueno, no, para nosotros es el Mesías, es el Cristo. Entonces, bueno, indagando por todos lados, ahora estoy contento, porque por fin llegué a la Biblia. Como dije en el capítulo anterior, tanto nadar para morir en la orilla. Vamos a leer un poquito aquí, hablando de ese llamado. ¿Dónde estás? Hablando de ese llamado, aquí tenemos en Juan 3. Juan 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, ahí está. Ahí está clarito. Llega el llamado y tú renaces. En el espíritu, en el mismo cuerpo. Eso es lo que llaman, bueno, yo lo entiendo así, la resurrección es esa. Mueres y vuelves a nacer en este mismo cuerpo. Esa es la primera etapa del llamado. La segunda etapa es la etapa de la crisis, de la oscuridad, en la que te sientes muy confundido, tienes mucho miedo, tienes mucha angustia. Ahí te quiebras totalmente, estás todo loco. En psicología lo relacionan con la sombra de Carl Jung, la que mencioné hace rato, que me llevó. Son las cosas que no quieres reconocerte, que no quieres, que quieres ocultar, que no quieres iluminar porque te abruman demasiado. Yo he vivido momentos de noches oscuras del alma muy fuerte, donde el miedo me ha comido vivo. Recuerdo un caso sentí terror, tuve una época muy de mucha depresión,
uno trata de ocultarlo para que la familia no se dé cuenta. Pero estuve en una época donde me dio nunca me había dado un ataque de pánico. Un ataque de pánico. Yo había escuchado de eso, pero esto es algo que no se lo deseo a nadie. Me dio un ataque de... Era un miedo que yo no sabía de qué. No sé, estaba en miedo y eso fue incrementándose. Estaba yo sentado en la sala de mi casa y el miedo, de repente me entró una angustia. Sentía que me iba a morir. No sabía por qué, pero sentía eso. Empecé a sentir, el corazón se me aceleró muchísimo. Sentí una taquicardia muy fuerte, ya yo me estaba incomodando. Me recuerdo que al rato mi esposa llegó y se sentó a ver televisión conmigo y yo calladito allí en mi crisis, ¿no? No sé si es que traía problemas económicos ya en proceso y angustias por cuestiones, ansiedades del futuro. Lo cierto es que tenía mucho miedo, entré en pánico. Entré en pánico y sentí un terror muy fuerte porque ya yo sentía que me iba a morir y no sé cómo describir la sensación de que te vas a morir. Lo que sí sé es lo que sentí. Tuve que, como pude, me paré callado y me fui al baño porque ya no aguantaba más. Ya tenía dolor de estómago. Me senté en la poceta. Apenas me senté, yo creo que de vaina llegué al baño. Apenas me senté, me hice bubú, me oriné, todo mi cuerpo sudó, pero hasta más no poder. Lloré, pero a moco tendido, se me salían los mocos. Era que todo mi organismo estaba descompuesto. Y yo me resistía porque no sabía cómo resolverían mi esposa y mis hijos si yo no estaba. Y en ese momento de resistencia, por eso es que dicen que mientras te resiste, persiste. Llegué y me entregué a Dios, porque yo le pedía, pero desde mi ego no soltaba. Y en ese momento que ya sentía que me estaba desmayando, me había hecho pupú, me había hecho pipí, me estaba desmayando, estaba todo sudado. Entendí que ya yo no podía controlar más eso, o sea, que no estaba en mí controlar todos esos síntomas biológicos. Y me entregué a Dios y le pedí que por favor me quitara todo eso. Y el hecho de soltarlo y dejarlo en manos de Dios fue increíble porque yo creo que en fracciones de segundo todo cesó. Y obviamente no morí. Entré en conciencia de que el ego me estaba jugando sucio.
a veces todavía viene y trata de echar vaina, pero ya uno lo controla, ya uno lo advierte y dice, épale, estás aquí. Antes no, antes era corrido, antes hacía de las suyas durante años. Ya no, ya no es que no llega, llega, pero lo atajo. Épale, te agarré, ya te descubrí. Esa noche oscura fue fea. Esa época, porque fue una época de ansiedad, de crisis. Y reventó con ese terror porque me iba a morir. Lo superé solo, con Dios. No fui al psicólogo nada, porque bueno, el ego no quería que yo fuera, pues. Y así he superado situaciones bien complejas. Hoy en día, con relación al miedo, a veces creo que es normal. El miedo es una emoción primaria que busca defenderte, pues, protegerte de cosas que son reales o imaginarias. Entonces ya yo sé que la puedo manejar y como ando en mucha fe, me es fácil controlar el miedo. Yo a veces digo por ahí, yo no tengo miedo a nada, ni al diablo. Que les contaré en otro capítulo sobre el diablo. Lo vi de frente. Eso se lo cuento luego. Así que bueno, en esta segunda etapa, me las he visto feas. Pero bueno, la hemos superado también. Gracias a Dios. La tercera etapa es la etapa del reencuentro. Te reencuentras con ese ser divino que llevas por dentro. Y puede ser a través de oración, de revelaciones. Conectas muy bien. Después de esa crisis que tuve de crisis de esas de pánico que tuve, empecé una conexión con Dios muy íntima y permanente. Me agarré mucho de la fe. Me convencí que soltando mis cargas en Él, yo podía avanzar. Entonces, creo que a partir de ese momento fue que me conecté más con Dios. Ya actualmente no tengo miedo a la muerte, eso ya no me da miedo. Quiero vivir bastante, pero no, ya ese miedo ya no lo tengo. Si me voy, bueno, tendrán que resolver los demás lo que les toque resolver.
Cada quien está en su camino y cada quien tiene que vivirlo. Pero bueno, yo me siento en paz, yo me siento tranquilo. Así que estoy conectado con mi Padre. Creciendo, aprendiendo. Saludos, gracias por acompañarnos. Vamos a colaborar con Leonardo. Vamos a hablar ahora de la etapa de la transformación. Esta es una etapa muy bonita porque es la etapa en la que el Espíritu Santo te guía. Es la etapa en la que comienzas a dejarte guiar y actuar conforme al mandamiento de Dios. Van a suceder muchas cosas. Seguramente vas a cambiar tus prioridades, vas a cambiar la mentalidad y algunas amistades también vas a dejar de frecuentar. Muchas cosas a tu alrededor se comienzan a caer. Eso es inevitable. Hay una transformación realmente desde adentro que se empieza a manifestar acá afuera. Los demás se van a dar cuenta. Tú te vas a sentir distinto, tus hábitos van a ser otros. Entonces vas a poder integrar esa sombra, eso que no te gusta, eso que ocultas de ti, lo vas a integrar, lo vas a aceptar, porque el despertar la presencia de Dios en ti lo ilumina. Entonces ya empiezas a actuar desde la conciencia y todo va cambiando de una manera muy satisfactoria para ti. Ves todo con una sensibilidad mayor. Vas dejando, el ego ya está muy controlado, muy dominado por la conciencia. Ya no se alebresta tanto. Y tu arrogancia, todo eso va mermando. Eres una persona, te conviertes en una persona más noble, más sensible. Eres más propenso al diálogo, a entender, a aceptar, porque te das cuenta que otros están probablemente unos pasos atrás donde tú estabas y lo logras comprender. Eres más comprensivo. Eso es bueno, porque vas de la mano de Dios. Bueno, actualmente Leonardo tiene su propósito muy claro, que es dejarse guiar por el Espíritu Santo para hacer este podcast para ustedes junto con nosotros. Esto lo hacemos de verdad que con mucho cariño y nos queda claro que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos que Él ha adoptado. Así que
Despierten y déjense guiar. Déjense guiar porque la vida cambia. Te olvidas del miedo. La fe es la que te guía. Luego tenemos la etapa de la expansión, del servicio. El despertar no termina aquí, sino que uno se pone al servicio de Dios. Te dejas guiar por Él, como dije anteriormente, como por ejemplo en este podcast, que estamos aquí para acompañar a aquellas personas que están en su proceso de despertar y servir de repente como espejo, como humildemente como una referencia para que las personas no se sientan solas, se sientan acompañadas, darles algunos tips y contribuir a que muchas personas logren completar su proceso, que no termina nunca, pero una vez que ya has despertado en la conciencia, ya no hay vuelta atrás. Entonces, procuras vivir en este mundo material con una conciencia del espíritu y actuar de manera correcta. En el caso nuestro no pretendemos ser santos ni darnos las de santos, pero reconocemos que hemos obrado mal, que hemos cometido errores y ya no queremos reincidir. Siempre están las tentaciones, pero precisamente para eso está el despertar de la conciencia, para que tú puedas retomar el camino en caso de que te veas tentado. De eso se trata, de que estemos en conciencia, de que actuemos con compasión ante otras personas que sabemos que no han siquiera iniciado el proceso. Y nos acordemos que también estuvimos allí y que este es un proceso por el que todos vamos a transitar. Así que bueno, estamos acá para difundir ese mensaje de amor que Dios nos ha dado y como hijos de Dios somos creados a su imagen y semejanza. Se nos ha ofrecido el reino de Dios que está en los cielos. Allá adentro, en tu subconsciente. Y ahora que somos más conscientes que antes y que continuaremos en ese camino de expansión de la conciencia, podremos dar las órdenes con conciencia, no inconscientemente o con la conciencia del ego, darle las órdenes conscientes al subconsciente para que podamos hacer lo que nuestro Padre nos dijo que podíamos hacer. Jesús lo dijo. Si tú pides que una puerta se abra, se va a abrir. Si lo crees, lo vas a lograr. Vamos
vamos a dar buenas directrices al subconsciente para que veamos aquí en el mundo material los frutos que se nos ofrecieron. Eso es así. La gracia de Dios está en el espíritu, en el mundo espiritual. Y aquí veremos la añadidura. Despídase pues, amigo Leonardo. Yo por aquí me despido de ustedes. Siga a mi compañero allá. Bueno, agradecido con todos por habernos acompañado en esta segunda parte de nuestro despertar. Quisiera dejarle como mensaje final que entiendan que el despertar no es una meta, sino un camino continuo. Y que debemos llevarlo de la mano de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Leito. Gracias, Leo. Gracias, abuelo. Que tengan una excelente semana. Por favor, compartan este podcast y hagan comentarios también. Se les quiere. Hasta la próxima.